De escándalo en escándalo, Junta Directiva de Banadesa ordena investigación en el Banco Estatal Agrícola. Nelson Licona queda fuera de la coordinación del Comité Ejecutivo del CNA. Carlos Gunter será el sustituto. Honduras y Estados Unidos fortalecen su alianza en la lucha contra el crimen organizado. Honduras es citada nuevamente por la CID, esta vez para responder por el uso del juicio político en el Congreso Nacional. Protestas por despidos chocan con denuncias de planillas infladas, incluso con médicos y odontólogos contratados. Asesinan a conductor de bus en Comayagüela y 6 horas después capturan al principal sospechoso del crimen. Sector privado reporta pérdidas de 100 millones de lempiras al mes por los constantes racionamientos de energía eléctrica. Bajo el lema del diálogo a la acción, se instala en Tegucigalpa la segunda cumbre Ruralet 2026. Estados Unidos lanza nuevos ataques contra objetivos militares iraníes. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 8 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, jugada titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1,100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. Banadesa, el banco creado para impulsar el desarrollo del agro hondureño, enfrenta otro de tantos momentos críticos de su historia. En medio de los problemas financieros y los cuestionamientos sobre el manejo de su cartera de créditos, la propia Junta Directiva del banco ha ordenado una investigación exhaustiva para identificar a deudores morosos y a funcionarios o exfuncionarios que hayan incumplido sus deberes. La decisión también incluye la creación de una comisión que dará seguimiento a todo el proceso. La crisis del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadesa entró el martes 7 de julio en una nueva etapa. En reunión extraordinaria celebrada de forma virtual, la Junta Directiva aprobó una resolución mediante la cual instruye al presidente ejecutivo, Héctor Vidal Cerrato, a iniciar de inmediato una investigación sobre el manejo de la cartera crediticia de la institución. Según la resolución, la investigación deberá identificar a los clientes que deliberadamente hayan rehuido el pago de sus obligaciones con el banco, así como a los funcionarios que, de comprobarse, hayan incumplido sus deberes al facilitar la concesión de créditos al margen de la normativa vigente. La Junta Directiva también ordenó que se promuevan de manera pronta y efectiva las acciones administrativas y legales que correspondan contra quienes resulten responsables. Durante la misma sesión, los directivos acordaron crear una comisión especial de seguimiento y supervisión que tendrá la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la investigación y de las medidas que se adopten como resultado de la misma. La decisión se produce en un momento particularmente delicado para Banadesa, una institución creada para financiar el desarrollo del agro hondureño, pero que durante años ha enfrentado altos niveles de morosidad, dificultades para recuperar su cartera de créditos y cuestionamientos sobre sus mecanismos de control interno. Esas condiciones han limitado su capacidad para apoyar a miles de pequeños y medianos productores. Trasciende que la investigación podría alcanzar casos de supuesto nepotismo en diferentes áreas administrativas de la institución. Sin embargo, corresponderá a las instancias competentes determinar si esos nombramientos cumplen o no con la legislación y la normativa aplicable. La resolución aprobada por la Junta Directiva representa uno de los pasos más contundentes adoptados en los últimos años para determinar responsabilidades dentro y fuera de la institución. El desafío ahora será que la investigación se desarrolle con independencia, transparencia y que sus resultados se traduzcan en acciones concretas para recuperar los recursos del banco y restablecer la confianza en la principal institución financiera pública destinada al sector agropecuario. José Miguel Álvarez, Telenoticias.
Lo que hoy ocurre en Banadesa no es un hecho aislado. La institución acumula años de cuestionamientos por casos de corrupción, cartera morosa, créditos de difícil recuperación y observaciones sobre sus mecanismos de control. Revisamos los episodios que han marcado el deterioro del principal banco público del agro hondureño. La decisión adoptada este martes por la Junta Directiva del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadesa podría marcar un punto de inflexión en la historia de una de las instituciones públicas más golpeadas por la mora, los escándalos y los cuestionamientos sobre el manejo de sus recursos. La medida llega después de años en los que Banadesa ha sido objeto de intervenciones, informes técnicos y procesos judiciales que han evidenciado la profunda fragilidad de la institución. En 2019, la entonces UFICIC y la MATSI presentaron el caso Corrupción sobre Ruedas, en el que exfuncionarios de Banadesa y de otras dependencias fueron acusados de integrar un esquema que, según la acusación, desvió más de 11 millones de lempiras mediante el uso de fondos del programa Bono 10.000. El caso fue judicializado y continuó su curso en los tribunales. A ese episodio se sumaron los cuestionamientos sobre el deterioro de su cartera de créditos, los altos niveles de morosidad, las dificultades para recuperar préstamos y las observaciones sobre sus controles internos. Durante los últimos años, distintos informes han advertido que esos problemas han limitado la capacidad del banco para cumplir su misión de financiar al pequeño y mediano productor del campo hondureño. Para analistas, la investigación ordenada por la Junta Directiva representa una oportunidad para determinar si el deterioro de Banadesa responde exclusivamente a la mora de sus clientes o si también existieron fallas en los mecanismos de control y en la administración de los recursos públicos. El resultado de este proceso podría definir no solo responsabilidades individuales, sino también el futuro de una institución creada hace más de 7 décadas para impulsar el desarrollo del agro hondureño y que hasta ahora no ha logrado recuperar la confianza ni la solidez financiera que el país demanda. Otro de los temas fuertes del país, el Estado de Honduras volverá a enfrentar el escrutinio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta vez deberá explicar si la aplicación del juicio político en el Congreso Nacional respeta los estándares internacionales o si repite las mismas prácticas que ya dieron lugar a una condena de la Corte Interamericana de Justicia. La audiencia del 5 de agosto reabre el debate sobre el debido proceso, la independencia de las instituciones y el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Honduras. Honduras volverá a sentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para responder por la aplicación del juicio político, herramienta utilizada para destituir al fiscal general y al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral. El debate es si el Estado repitió el mismo error que ya le costó una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gutiérrez Navas, pese a que esta instancia le ordenó reformar esa figura. Ahora, esta audiencia podría abrir la puerta a una nueva condena internacional. La no implementación de las recomendaciones de la sentencia del año 2023 ha pavimentado el camino para una nueva sentencia contra el Estado de Honduras. Los estados asumen un compromiso frente a la comunidad internacional una vez que son suscriptores de un tratado que se vuelve vinculante para la jurisdicción interna. La sentencia emitida en 2023 obligaba a Honduras a reformar el juicio político para garantizar el debido proceso y la independencia judicial. Sin embargo, esas modificaciones nunca se realizaron y para este abogado, representante de una de las organizaciones solicitantes de la audiencia en la CIDH, la evidencia son los recientes procesos impulsados en el Congreso Nacional. Aquí no es defender las actuaciones de esos funcionarios que fueron sometidos a juicio político. No se respetó el derecho a la defensa, las mínimas garantías que cualquier Estado de Derecho debería garantizar. Y por tanto, al menos yo desde mi experiencia, puedo decir de que hay muchas posibilidades de que resulte otra vez en una condena. La mayor preocupación de Mejía es que el Estado siga repitiendo los mismos errores, pero este jurista cree que el caso no pasará de la audiencia del 5 de agosto, al considerar que las observaciones de la Corte estaban dirigidas a garantías propias de los procesos judiciales y no necesariamente a un juicio político como el previsto en la legislación hondureña.
Esas recomendaciones que están en esa sentencia van más allá, porque incluso da garantía, dice que hay que acomodar garantías judiciales, y este no es un proceso judicial, es un proceso de juicio político que no puede tener ninguna situación igualitaria con un proceso judicial. Mientras tanto, en el CONADE advierten que el incumplimiento de las sentencias internacionales se ha convertido en una constante para el Estado. Señalan que de las 22 condenas emitidas por la Corte Interamericana desde la década de los 80, la mayoría solo han sido cumplidas de manera parcial. Somos buenos para emitir perdones, pronunciamientos, publicar las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Justicia, pero en torno a las situaciones estructurales de las recomendaciones que emiten esta Corte, nos quedamos cortos. El reto del Estado no será únicamente defender sus decisiones, sino demostrar que las recomendaciones dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las lecciones dejadas por una condena de la Corte Internacional no quedaron solo escritas en una sentencia. Gabriela Lobo, Telenoticias. La canciller Mireya Agüero confirmó que el Estado hondureño ya fue notificado oficialmente de la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el próximo 5 de agosto en Washington y que la Procuraduría General de la República ya prepara la defensa del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por conducto de su Secretaría Ejecutiva, había recibido alguna solicitud de diversas organizaciones, nos hizo saber, en Honduras, solicitando celebrar una audiencia sobre la situación de la independencia judicial en Honduras. Frente a esta solicitud, es que efectivamente el procurador Dagoberto Aspra y alguien de su equipo de asesores estará compareciendo ante esta sesión. Y no tenemos información oficial de parte de la Comisión de los temas específicos, pero obviamente esto ya lo turnó la Cancillería a la Procuraduría General de la República como representante legal del Estado. A casi 3 años de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado hondureño aún no ha pagado la indemnización ordenada a favor de los 4 exmagistrados destituidos en 2012, según confirmó uno de los afectados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Honduras a desembolsar aproximadamente 53.3 millones de lempiras como medida de reparación, equivalente a casi 13.5 millones para cada uno de los exmagistrados. La sentencia también obliga al Estado a adoptar reformas para garantizar el debido proceso y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Con la llegada de un nuevo gobierno, el Consejo Nacional Anticorrupción también enfrenta cambios en su estructura de dirección. La salida de Nelson Licona y el nombramiento de Carlos Gunter Laínez reabren el debate sobre la independencia de una de las principales instancias de veeduría del país. Mientras unos aseguran que se trata de un cambio administrativo, otros advierten que el verdadero desafío será preservar la autonomía del Consejo Nacional Anticorrupción frente al poder político y mantener la credibilidad de sus investigaciones, sin distinción del partido que se encuentre en el gobierno. Con el cambio de gobierno también se dieron movimientos en la coordinación del Consejo Nacional Anticorrupción. Luego de confirmarse la destitución del exdirector ejecutivo de la MON, Nelson Licona, afín al Partido Libre, para dejar su lugar a Carlos Gunter Laínez, exfuncionario del gobierno. Son cambios que se esperan en una organización que representa, que la Asamblea se conforma por representantes de distintos sectores, pero esperamos que la labor del CNA no sea estigmatizada ni tampoco sea un problema en los procesos de toma de decisión. Licona había sido elegido por mayoría de votos durante sesión de asamblea del CNA apenas en octubre del año anterior, pero con la llegada de una nueva junta directiva a la Asociación de Municipios de Honduras en marzo, su despido no tardó en llegar en junio, por lo que automáticamente quedó fuera del organismo anticorrupción.
Ahora Laínez, ex coordinador del programa presidencial de crédito solidario durante la administración Hernández, será el nuevo jefe de la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, tras su nombramiento en Lamón, lo que no deja de ser un gran reto para garantizar la independencia de la dirección ejecutiva, asegura este analista, para quien el desafío se profundiza cuando dentro de la estructura de poder del CNA se encuentra una figura cercana al oficialismo. Y es entonces que las organizaciones, a pesar de tener cierta autonomía, independencia, pero es a través de esa junta directiva que se ve coaccionada de alguna forma su quehacer y sobre todo su libertad de pensamiento, de expresión y de accionar. El CNA fue la piedra en el zapato del Partido Nacional y del propio Partido Libertad y Refundación, que llegó a cortarle las transferencias que le correspondían conforme a ley, obligándolo a buscar respaldo externo. Narria Fura ha devuelto los fondos al CNA, aunque ha sido evidente su desinterés en la lucha contra la corrupción, cuestiona este profesional del derecho, quien no oculta su preocupación por la cercanía que ha mostrado Gabriela Castellanos con figuras del gobierno en el primer semestre. Esos acuerdos del Consejo Nacional Anticorrupción con la Procuraduría General de la República o con su súbdito, que antes fue parte del Consejo Nacional Anticorrupción y hoy ha participado en la defensa de los corruptos, creo yo que esto es prácticamente despersonalizarlo. El verdadero examen del CNA seguirá siendo el mismo: demostrar con sus investigaciones que puede actuar con autonomía frente al poder, sin importar el color político de quien gobierne. La cooperación entre Honduras y Estados Unidos en materia de seguridad entra en una nueva etapa. La visita del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur refuerza la estrategia bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado, en un momento en que ambos países buscan fortalecer el intercambio de inteligencia y las capacidades operativas para enfrentar las amenazas transnacionales. Durante la jornada, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos, Jeffrey Randall, sostuvo reuniones con la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas y también encuentros por separado con los altos mandos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval de Honduras. La cooperación puede incluir el mejoramiento de las capacidades de Fuerza Aérea, Fuerza Naval, aspectos de inteligencia, así como también el entrenamiento de las fuerzas que van a estar enfrentándose a la lucha contra el narcotráfico. Según el portavoz militar, durante los encuentros prevaleció el intercambio de información sobre los avances de los programas de cooperación entre ambos países. Asimismo, se revisaron las acciones orientadas a fortalecer las capacidades tecnológicas, mejorar los sistemas de inteligencia y ampliar la dotación de equipo para enfrentar con mayor eficacia las amenazas del crimen organizado. Recordemos que estas son estrategias impulsadas por Estados Unidos, iniciativas enmarcadas dentro del escudo de las Américas para poder hacerle un frente común a el flagelo del narcotráfico que afecta a todo el hemisferio occidental. La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos es un organismo militar que coordina operaciones con países aliados para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Su labor se basa en el intercambio de inteligencia, tecnología y cooperación en materia de seguridad. Porque eso es lo fundamental, la inteligencia técnica, la inteligencia, ahora la tecnología es fundamental, con los drones y con los antidrones. La visita reafirma la importancia de la cooperación entre Honduras y Estados Unidos en materia de seguridad. Porque esto viene a estrechar más las relaciones entre estos dos países que tenemos mucha historia juntos. Entre los acuerdos y programas de cooperación revisados durante la reunión destaca el sistema de traza de aeronaves, una herramienta clave para el intercambio de información y el seguimiento de vuelos sospechosos vinculados con actividades ilícitas como el narcotráfico. Según las autoridades de las Fuerzas Armadas, la visita fortaleció la cooperación con Estados Unidos al abrir una puerta para asistencia técnica, tecnológica y de equipo y así fortalecer las capacidades de la institución. Mario Landa, Telenoticias.
Ese miércoles, la Dirección Policial de Investigación junto a Interpol capturó a un comerciante de 20 años en Nacaome Valle, quien según las investigaciones abusaba de una niña desde que ella tenía apenas 8 años de edad, filmando los actos para luego comercializarlos en redes sociales. El informe policial detalla que el sospechoso se valía de la confianza para operar, por lo que se requirió un trabajo de ciberpatrullaje seguido de una acción simultánea en Danlí, donde se logró rescatar a la víctima, que hoy tiene 13 años, mientras el expediente continúa abierto ante la sospecha de que existan más menores afectadas. Tras la creación de la Comisión Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente, las instituciones comenzaron a diseñar una estrategia nacional y a revisar el marco legal para enfrentar una de las problemáticas más graves del país. El desafío es enorme. Según UNICEF, cada año alrededor de 20,000 niñas y adolescentes resultan embarazadas en Honduras, en una realidad estrechamente vinculada a la violencia sexual y a la vulneración de sus derechos. Tras la creación de la Comisión Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente, las instituciones ya trabajan en la revisión de leyes y acciones conjuntas para enfrentar una realidad que sigue golpeando a la niñez. Según datos del UNICEF, cada año más de 20,000 niñas y adolescentes resultan embarazadas en Honduras y cada 3 horas una niña es víctima de violencia sexual. Bueno, entonces hay más de 20,000 niñas que se embarazan al año en Honduras y muchos de ellos antes de cumplir 15 años de edad. Por ley, eso también constituye una violencia sexual. Que hay estas respuestas del Estado en prevenir el embarazo en adolescentes. La comisión, que será coordinada por Cedesol, entró en su fase técnica. El objetivo es articular a las instituciones responsables para que la prevención del embarazo adolescente deje de ser una respuesta aislada y se convierta en una política pública con alcance nacional. Para darle cumplimiento a la Ley de Educación Integral de la Prevención de Embarazos en Adolescentes en el país, que ya obliga a varias instituciones como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la misma Cedesol y también incluso el Consejo de Educación Superior, para que en una mesa multisectorial se haga un trabajo integral. Para el Centro de Derechos de Mujeres, el reto no es solo atender a las víctimas, sino evitar que más niñas lleguen a esta situación. Plantea que la comisión debe discutir temas como la educación integral en sexualidad y el acceso al anticonceptivo de emergencia en los casos permitidos por la ley. Debería de tener una mirada desde la perspectiva de las políticas públicas, desde los derechos humanos y no una mirada asistencialista, que en general es lo que se promueve o se planifica o se realiza. Y en los casos de abuso sexual, para evitar las consecuencias no deseadas, está la anticoncepción de emergencia. Organizaciones insisten en que el mayor desafío será convertir los acuerdos en resultados que reduzcan los embarazos forzados en niñas y adolescentes. El desafío para Honduras sigue siendo crear políticas públicas que lleguen a las comunidades, prevengan el embarazo temprano y brinden a las niñas educación y oportunidades para cambiar su futuro. Carolina Martínez, Telenoticias. Un grupo de abogados penalistas anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Penal que elevan las penas por femicidio hasta los 60 años de cárcel. Los juristas defienden que esta medida viola el principio de igualdad, ya que la vida humana tiene el mismo valor sin distinción de género. Yo digo que en la sociedad tan valiosa es la vida de una mujer como tan valiosa debe ser la vida de un hombre. Sin embargo, se está dejando atrás. Para citar un ejemplo, el homicidio es sancionado de 15 a 20 años. Si una mujer mata a un hombre, va a ir a la cárcel de 15 a 20 años. Pero si un hombre mata a una mujer, ya hay un artículo, el feminicidio, ¿verdad?, que es el artículo 208, que en este caso agranda lo que es la pena y puede ir de 30 a 40 años, más las agravantes del artículo 65 del Código Penal, que puede llegar hasta 60 años. Entonces, esa disparidad, eso que no se vuelve lo igualitario, lastima y lacera lo que es la situación del hombre. El recurso busca dejar sin efecto las modificaciones al asegurar que ningún ciudadano debe tener sanciones desiguales en Honduras.
El Poder Judicial de Honduras dispone de 90 días para organizar y poner en marcha la nueva jurisdicción especializada en femicidios, reforma penal que exige planificación y recursos para designar jueces, cortes de apelaciones, sedes físicas y personal jurisdiccional. De repente no es la solución más adecuada crear un juzgado especializado, sino especializar a todos los juzgados. Es decir, que en todo el país todos los jueces conozcan juzgamiento con perspectiva de género, lo sepan aplicar y sepan resolver estos casos. El reto, según especialistas, no es solo crear nuevos despachos, también deberá garantizarse el acceso a la justicia para víctimas que viven en departamentos alejados, evitando que la distancia se convierta en un nuevo obstáculo para los procesos judiciales. Si usted tiene juzgados especializados a nivel de todo el país, entonces esto le favorecerá a las personas y les permitirá acceder. Sin embargo, si creamos uno centralizado en Tegucigalpa, existirán mayores dificultades de acceso. Además del presupuesto, se plantea que el éxito de la reforma dependerá de capacitar a juezas, fiscales e investigadores y de definir si el modelo más efectivo es centralizar los casos o fortalecer las capacidades de los tribunales en todo el país. Si el Poder Judicial logra acoplar esta jurisdicción conforme a los tratados internacionales, también como está la Convención Belén do Pará, que reprime la violencia contra la mujer, pues podría dar algunos resultados. Lógicamente se necesita material y recurso económico, financiero, humano y físico, porque se necesita logística, no solo para judicializar, porque recordemos que está la parte investigativa también. ¿Dónde va a estar funcionando? Se espera que funcione en todo el país, ¿verdad? Y 90 días, pues, si tenían ya planificado, como le menciono, pues yo creo que este es suficiente. De lo contrario, será insuficiente y tendrán que establecer algunos juzgados, que ojo también con el corte de apelaciones, ¿verdad?, que son importantes para que se pueda recurrir en el caso de que así el derecho que le asiste a cada una de las partes, ¿verdad? La reforma ya fue aprobada. El siguiente paso será demostrar que puede convertirse en una justicia más cercana y efectiva para las mujeres. La Policía Nacional capturó a Brian Enrique Oliva Moradel, de 35 años, presunto autor del ataque armado en el que perdió la vida el conductor de la ruta Mateo Mercado, Juan Carlos Flores López, de 24 años, hecho ocurrido en Comayagüela. Las autoridades revelan que su ubicación fue posible como parte de las investigaciones y del apoyo del sistema de videovigilancia de la capital. El implicado, un hombre de 35 años, fue encontrado en posesión de un arma de fuego tipo revólver, la que según las primeras diligencias fue el arma utilizada para atacar al conductor de la unidad que cubre la ruta de Mateo al Mercado en Comayagüela. Esta arma va a ser sometida a peritaje para determinar si fue disparada en este hecho. Tras el ataque, el motorista logró descender de la unidad en busca de auxilio y fue trasladado al Hospital Escuela, donde falleció horas después, a consecuencia de las graves lesiones que sufrió en el tórax y el abdomen, según informó el personal médico. De manera preliminar se encontraron al menos 3 lesiones, una de ellas con orificio de entrada y otro de salida en la región torácico-abdominal, que le dañaron órganos vitales, y esto condujo a una hemorragia bastante severa de carácter interno, y pese a las maniobras de reanimación que tardaron cerca de 10 minutos, además fue intubado, no se pudo estabilizar al paciente y al final él perdió la vida. Con esta muerte, revelan dirigentes del transporte, sube 25 el número de trabajadores del transporte público en 2026, un sector que continúa siendo blanco de ataques criminales y que demanda mayores medidas de seguridad. Detención judicial fue la medida impuesta a Denis Joel Romero Morales tras comparecer su audiencia de declaración de imputado. Romero Morales fue capturado el martes en Utila como parte de las investigaciones por la masacre de Rigores en el departamento de Colón. El imputado enfrenta cargos por el asesinato de 20 personas, tentativa de asesinato en perjuicio de 2 testigos protegidos, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir. Ante los tribunales también comparecieron otros detenidos. Se les aplicó la misma medida cautelar en relación a que los 5 están vinculados por una serie de delitos que van desde atentado, asociación para delinquir, el deporte ilegal de armas, de municiones prohibidas, permitidas, el del uso de insignias, uniformes militares, policiales y el de
el robo de una motocicleta. No sé realmente, fíjese cuáles serán las pruebas que tienen, porque yo, ¿cómo le digo? Yo soy inocente, pues, porque cuando eso sucedió estaba en un trabajando. Durante los operativos ejecutados el martes en distintos puntos del litoral atlántico, como parte de la misma investigación, todos los imputados fueron remitidos al Centro Penitenciario Nacional de Támara. Las audiencias iniciales quedaron programadas para los días 13 y 14 de julio. Con el objetivo de impulsar la economía de las familias que viven de la pesca artesanal, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, entregó apoyo económico a pescadores de la comunidad de Cedeño, en el sur del país. La noticia positiva es presentada por Miller Lite. Si busca gran sabor, it's Miller Time. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, entregó asistencia económica a pescadores artesanales de la comunidad de Cedeño del municipio de Marcovia como parte de un apoyo dirigido a fortalecer los medios de vida de las familias que dependen de esta actividad. Está apoyando a muchas familias de aquí de la comunidad de Cedeño, del Matapalo, y eso les agradecemos a cada uno de ellos, ¿verdad?, por ese apoyo que le están dando a través de unas gestiones del señor alcalde municipal. Los beneficiarios destacaron que este respaldo llega a un momento importante, ya que la comunidad enfrenta diversas dificultades que han afectado sus condiciones de vida y su capacidad para generar ingresos. Es algo que los va a ayudar para fortalecer, ¿verdad?, la alimentación y las hortalizas que tenemos, porque no tenemos ni maíz ni nada, ¿verdad?, por esta sequía. Entonces todo eso los está ayudando, con los animalitos también, comprarles comida a ellos también. La ayuda económica contribuirá a aliviar parte de las necesidades de estas familias. Desde la zona sur del país, para Telenoticias Estelar, les informó José Luis Barahona. Para los capitalinos, espero que no sea un difícil día mañana, este jueves, en las entradas de la ciudad, porque se me está informando que habrán protestas del transporte suburbano exigiendo más seguridad, después de que hoy hubo un incidente con saldo mortal en el que murió un conductor del transporte. Wilmer Calix es dirigente del transporte urbano. ¿Qué va a pasar mañana y cuáles son las salidas donde habrán protestas desde las 8 horas? Wilmer, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias por la oportunidad que nos dan de informarle al pueblo hondureño. Los compañeros del transporte suburbano, siendo solidarios con la muerte de este conductor y de el cobrador que fue herido el día de hoy, dando un clamor, no solo por el transporte, sino por todo el pueblo hondureño que exigimos y exige al pueblo hondureño seguridad. Tendrán manifestaciones pacíficas a partir de las 8 de la mañana en la carretera del sur, en la carretera del norte, salida Santa Lucía, Valle de Ángeles, y carretera hacia la salida a Olancho, en señal de protesta, pero pacífica, sin tomar ninguna ni bloquear ninguna calle. El llamado y la petición que se está haciendo es al nuevo gobierno, que también nosotros reconocemos que el problema de la extorsión y de la inseguridad no es de este gobierno, viene arrastrando desde hace 24 años, pero pedimos que existe una tasa de seguridad donde se debe focalizar e invertir verdaderamente los recursos dirigidos verdaderamente a las fuerzas policiales o judiciales que necesiten para poder frenar este flagelo de la extorsión que llena de tanto luto al pueblo hondureño, licenciado Renato. Wilmer, cuando tú me dices pacífica es que no van a interrumpir el fluido vehicular, ¿no? Así como usted lo menciona, nosotros no se va a tomar ninguna calle, sino que es una manifestación pacífica, haciendo una protesta, un llamado al gobierno central, al nuevo gobierno, de que se debe de invertir, debe de buscar fortalecer estas nuevas fuerzas que se han creado. Creemos que el Estado debe confrontar ya
este tema de la seguridad del país ya no puede dejarlo aislado o dejarle la carga a una institución solamente como la Policía Nacional. Creo que aquí deben de haber mesas de trabajo, donde debe estar el Ministerio Público, qué falencias tiene el Ministerio Público, qué falencias tiene la Policía Nacional, qué falencias tiene el Ejército, qué falencias tienen los jueces, porque nos damos cuenta, y es da lástima saber, hoy nos dimos cuenta que la Fiscalía o un fiscal tiene que llevar 700 expedientes, un solo fiscal. No tienen capacidad de tanto, tienen una carga exagerada, y entonces vemos que hay debilidades que el Estado debe de fortalecer. Hay una tasa de seguridad que todos los hondureños pagamos y queremos que se dirija para que haya resultados. Lo único que pues queremos como sector transporte es que haya seguridad y que nos dejen trabajar en paz en el país para reinvertir y mejorar el servicio de transporte público. Mira, estamos viendo el video en este momento, estamos viendo el video de la captura de Brian Enrique, rectifico el nombre, Brian Enrique, en efecto, Oliva Moradel, de 35 años, el presunto autor del ataque armado en el que perdió la vida el conductor de la ruta Mateo Mercado, Juan Carlos Flores López, de 24 años. Ocurrió hoy en Comayagüela, sí. En 30 segundos, ¿qué fue lo que pasó, Wilmer? Bueno, la información que nosotros tenemos es que una mototaxi llegó a la zona y empezó a tirotear al cobrador y al conductor. Al final, la investigación ha venido dando que es por un tema de extorsión, lo dicen las autoridades. Lastimosamente le quitan la vida a un conductor, hieren al cobrador y ponen en riesgo la vida de los usuarios también. Pudieron haber más heridos o personas fallecidas. Esa es la información que nosotros manejamos. Hoy es importante, vemos que la policía hizo su trabajo. Hay que ver el tema judicial, qué va a pasar después de esta captura. No vaya a ser que quedemos sorprendidos, licenciado, porque muchas veces los medios de comunicación sí eran las noticias cuando los capturan, pero había que ver en los juzgados qué va a pasar. Okay. Ahí en los juzgados y en la fiscalía hay muchas falencias. Para ponerle un ejemplo, el año anterior hubieron 398 capturas y solo hubieron 7 judicializaciones con sentencia firme. ¿Qué está pasando? Entonces nosotros el llamado le hacemos al presidente Narria Pura que analice dónde están las debilidades para darle la seguridad al pueblo hondureño y que la tenga de fortalecer. Correcto. Estamos pidiendo más que lo que el pueblo hondureño se merece. Porque tengo este dato. En lo que va de 2026 son 25 los motoristas que han sido asesinados. Sí, Luz. en lo que va del año. 25. Desconozco si 25 con este caso o ya sumaría uno más. Uno los entiende, pero yo espero que mañana no alteren la actividad en esta ciudad. Van a hacer una protesta pacífica, que sea pacífica, pero si se van a bloquear calles, la salida a Valle de Ángeles, la del sur, la del oriente, ahí ya alteran todo. Esperamos que esto que tú nos estás prometiendo hoy, que será una protesta pacífica, para demostrar que el Estado debe hacer algo por la vida de los conductores del transporte público, eso está bien, eso está bien. Ya son 25 los que han muerto este año. Pero ya bloquear calles, ahí sí se altera todo. Gracias, Wilmer. Gracias a usted, licenciado. Buenas noches. No hay ninguna toma de calles, pero podemos repetir esto a la ciudadanía, es una protesta pacífica, clamando por seguridad no solo de nuestros conductores, clamando por seguridad de todo el pueblo hondureño. Muy bien, muchas gracias. Wilmer Calic, dirigente del transporte. Mientras estudiantes y padres de familia protestaban en 6 centros educativos de la capital por despido de personal, las autoridades de educación celebraban los primeros 100 días de clases del año electivo 2026, destacando avances en el aprendizaje de la niñez hondureña. En este momento pues estamos contentos. Mire, 100 días de clase, este centro educativo no ha cerrado las clases. Y como hay muchos centros educativos, eso es importante. Lo importante de nosotros es que los niños estén en los centros educativos, que lleguemos a cumplir los 200 años de días de clase para que estos niños salgan fortalecidos académicamente también. La titular de Educación justificó las separaciones al señalar que encontraron personal considerado supernumerario en algunos centros, incluso casos de odontólogos asignados sin contar con sillas odontológicas para brindar atención. La funcionaria aseguró que la medida busca ordenar los recursos del sistema educativo. Estamos nosotros haciendo una reducción de personal por exceso de personal.
Entonces, por eso tenemos odontólogos en centro educativo donde no hay sillas para ser atendidos los niños. Entonces, no sé por qué van a decir que es algo político si no tenemos ni los instrumentos para que los niños puedan ser atendidos. Mientras padres de familia y estudiantes advierten que continuarán con las acciones de protesta, la ministra de Educación recomendó a los directores de los centros acudir a las direcciones departamentales para plantear sus reclamos. La funcionaria aclaró que las separaciones no responden a motivos políticos, sino a un proceso de reorganización ante el exceso de personal heredado de la administración anterior. Los analistas sostienen que mientras Honduras no apruebe una ley de administración del empleo público que regule el ingreso, la permanencia y la salida de los servidores públicos bajo criterios de mérito, continuarán los conflictos laborales como los que hoy afectan al sistema educativo. Aseguran que sustituir el empleo político por una verdadera carrera administrativa daría mayor estabilidad a las instituciones. Bueno, si el Estado pasara del empleo político a carrera administrativa, como hacen otros países, que los empleados hacen carrera, tienen escalafón y son altamente valorados. Sin embargo, en educación, los empleados vía servicio civil no tienen perfil y son discrecionales. Entonces, está directamente relacionado con el empleo político. Añaden que gran parte de las contrataciones en el sector público responden a criterios políticos y no al perfil profesional, lo que genera inestabilidad laboral cada 4 años y al sentirse vulnerables, algunos empleados recurren al cierre de centros educativos como medida de presión, afectando directamente el derecho de miles de niños y jóvenes a recibir clases. El futuro de las comunidades rurales depende en gran medida de la calidad de su educación. Bajo esa premisa, Honduras reúne a líderes empresarios, también academia y organizaciones sociales en la segunda cumbre Ruralet 2026, un espacio que busca transformar las oportunidades de desarrollo en el campo a través de la educación. Se instala en Tegucigalpa la segunda cumbre Rural Ed, un encuentro de 2 días que reúne autoridades, empresa privada, cooperación internacional y academia para impulsar soluciones que fortalezcan la educación rural y la formación de jóvenes líderes en el país. Como fundación llevamos ya 15 años trabajando en las zonas rurales, a veces solitas, ¿verdad? A veces trabajando en las zonas más aisladas, más remotas del país, y nosotros nos damos cuenta después de 15 años que no podemos hacerlo siempre solas. Hay que convocar otros actores que se comprometen a intentar resolver esos desafíos que enfrentan la educación, la juventud rural. En el primer encuentro se realizaron exposiciones y charlas dirigidas a jóvenes y líderes comunitarios con temas como voces que transforman, territorios inteligentes y ellas lideran, donde participó Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota, destacando el rol de la mujer en el fortalecimiento de la educación. Somos parte de esas soluciones y eso nos tiene hoy aquí para demostrar que sí se puede, que hay buenas noticias, que hay testimonios de héroes nacionales que logran salir adelante con una pequeña oportunidad. En el evento realizado por la Fundación Edúcate 2 Envision, que tiene presencia en Comayagua, Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso, también estuvieron presentes docentes y estudiantes beneficiados por la organización, quienes destacan la oportunidad de crecimiento. Conlleva a algunos jóvenes a caminar a pie, otros a lomo de caballo, pero ver el compromiso y la responsabilidad de ellos es muy bonito. Trabajar duro, porque nada es gratis. Y si te dan una oportunidad, aprovéchala. Para este jueves, la segunda cumbre Rural Ed estará dedicada a la presentación de resultados, el intercambio de estrategias para fortalecer la educación rural y la consolidación de nuevas alianzas entre los diferentes actores participantes. Los impulsores de esta iniciativa coinciden que invertir en educación rural es abrir oportunidades, reducir las desigualdades y crear un mejor futuro para los jóvenes. Danilo Hernández, Telenoticias. Las autoridades sanitarias redoblan los esfuerzos para evitar que el sarampión siga ganando terreno en el norte de la República. Tras confirmarse un 5º caso en Cofradía Cortés, se intensificaron las jornadas de vacunación, la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención para contener el brote.
La sección de salud es presentada por Farmafácil. Por cada 1.500 lempiras en compras acumuladas, podrás ser el afortunado ganador de un crucero de 7 noches por el Caribe junto a un acompañante. La confirmación del nuevo caso de sarampión, que elevó a 5 la cifra de contagios en Cofradía y 11 a nivel nacional, generó este miércoles un mayor desplazamiento de personal de salud a Cofradía en el marco de una gran jornada de vacunación contra el sarampión que se desarrolló en puntos estratégicos de este sector, a los que llegaron a inmunizarse alumnos de diferentes centros educativos. El brote ya está, el virus está aquí en la zona, entonces una manera de cómo contrarrestar es que se propague, pues es vacunándonos. Y nosotros estamos cumpliendo con este deber, no esperando a que llegue ya a la institución como tal, sino que antes tratando de evitar de que esa situación pues nos llegue al centro educativo. El más reciente caso de sarampión en Cofradía genera alerta en el sector al tratarse de un compañero de estudio de uno de los menores del núcleo familiar contagiado y provocando que en algunos centros educativos se retome el uso de mascarilla y horario reducido de clases, entre otras medidas de proseguir las amenazas de contagios. Se ha actuado tal cual reza el protocolo. En primer lugar, investigación epidemiológica respectiva, activar equipos de respuesta rápida, establecimiento de los contactos, vacunación a las personas, monitoreo que se está haciendo, y eso es importante. Las autoridades de salud insisten en recordar a la población la importancia de inmunizarse contra el sarampión. Sobre todo solicitan a los padres de familia vacunar a menores de edad. Magali dice que ya cumplió acudiendo a un centro de salud. Pues que las madres de familia que tengan la responsabilidad de vacunar a los bebés, ¿verdad? Porque es una responsabilidad como madres. Según los especialistas, un paciente con sarampión puede contagiar de entre 10 a 18 personas. De aquí la importancia de acatar las medidas de prevención. Los racionamientos eléctricos ya no solo afectan la calidad de vida de los hondureños, también golpean la actividad productiva del país. Mientras el sector privado reporta pérdidas millonarias cada mes, los datos reflejan la magnitud de una crisis que continúa impactando la competitividad, la inversión y el crecimiento económico. Los apagones se han convertido en una emergencia nacional que le pasa una factura millonaria al país. El sector empresarial estima pérdidas cercanas a los 100 millones de lempiras mensuales, más de 1.200 millones al año. Nosotros hemos identificado que son aproximadamente 21.000 horas al año que pasa Honduras sin energía eléctrica a partir de apagones, mantenimientos programados, fallas. Son alrededor de 1.200 millones de lempiras al año en pérdidas, ya sea de insumos, de productos, de maquinaria, inversiones que hacen muchas de las empresas. Cifras de la ANE revelan que cada día de apagones, la energía no suministrada representa entre 18 y 26 millones de lempiras, unos 2.000 millones anuales que en muchos casos se convierten en pérdidas. En la región centroamericana se calcula que un kilowatt hora no suministrado equivale a 1.5 dólares. Entonces imagínense, si son 500 kilowatt hora que no se suministran o 500 megawatt hora que no se suministra, esto casi llega a $1 millón de impacto en un día nada más. Por ejemplo, eso lo vimos el 6 de mayo. Según entendidos en el tema, el país está pagando la factura de años de falta de voluntad de los distintos gobiernos para resolver los problemas del sistema eléctrico. Ahora urgen licitaciones competitivas para garantizar suficiente generación y sobre todo inversión en las redes de transmisión y distribución. Es importante por eso tener un marco legal estable, un marco que le dé seguridad y certeza al inversionista y un marco que pueda permitir licitaciones públicas y transparentes para que Honduras sea atractivo y las empresas vengan a suministrar energía al menor costo posible. Las zonas más afectadas por los racionamientos son Cortés, Atlántida, Lloro, Choluteca, Valle, Olancho y El Paraíso. El impacto económico recae en mayor medida sobre el comercio, servicios, hoteles, restaurantes y la industria. Advierten que mientras sigan reparando fallas en lugar de soluciones definitivas, los apagones seguirán dejando millonarias pérdidas y frenando el desarrollo del país. Sara Carranza, Telenoticias.
Se están construyendo menos viviendas, edificios y locales comerciales en Honduras, revela el informe del Banco Central, en el que detalla que durante el primer trimestre del año la construcción privada cayó 10.9% en comparación con el mismo periodo de 2025. La mayor disminución se registró en los proyectos de vivienda y apartamentos, que bajaron 21.1%, mientras que la construcción comercial también retrocedió 7.9% tras la finalización de importantes proyectos inmobiliarios. A pesar de la fuerte desaceleración, el Banco Central de Honduras indica que continúan avanzando nuevos locales comerciales, así como proyectos industriales y de servicios, principalmente en la zona norte del país. El registro de nuevas empresas creció un 14% durante el primer semestre del año en Francisco Morazán, impulsado por la apertura de negocios en distintos sectores productivos, una señal de dinamismo para la economía, según la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Hemos visto un crecimiento general en varios rubros, estamos viendo turismo, estamos viendo servicios, estamos viendo comercio. Creo que es muy importante ver que no hay un rubro en particular que está creciendo, sino que de veras eso marca que hay unas oportunidades en muchas áreas en el país y hay que motivar al emprendedor que no tenga miedo en emprender. No obstante, advierte que cerca del 80% de las empresas aún opera en la informalidad, por lo que urgen impulsar políticas que faciliten la incorporación de nuevos negocios a la economía formal. Los hogares y las empresas ahorran más dinero en el sistema financiero. Al cierre de junio, los depósitos del sector privado superaron los 688.000 millones de lempiras, un incremento interanual del 13%, equivalente a casi 80.000 millones de lempiras más que hace un año, según el Banco Central de Honduras. El Banco Central atribuye este aumento al flujo constante de remesas familiares, al comportamiento de las exportaciones y a una mejora en la actividad económica. Sin embargo, el mayor crecimiento provino del ahorro de los hogares, que aumentó 18.7%, mientras que los depósitos de las empresas crecieron apenas 3.5%, reflejando un avance más moderado del sector productivo. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través de SENASA, actualizó los requisitos para la importación de productos porcinos, autorizando únicamente el ingreso de productos curados o sometidos a procesos industriales de cocción provenientes de España y elaborados en zonas libres de enfermedades de importancia internacional. La medida mantiene prohibida la importación de carne fresca, refuerza los controles en puertos y fronteras y busca proteger la producción porcina nacional y garantizar la inocuidad de los alimentos. Durante décadas, la Lima fue sinónimo de producción bananera y desarrollo económico. Hoy la historia es distinta. Las inundaciones recurrentes han cambiado el rostro del municipio, frenando su crecimiento y obligando a sus habitantes a convivir cada año con la incertidumbre y también con el riesgo. Atrás quedaron los días de la ciudad del oro verde, cuando la Lima era el orgullo económico de Cortés durante el apogeo del banano. Con los años, el brillo de aquella bonanza se apagó, transformándose en calles de comercio reducido, desempleo y una pobreza que vive del recuerdo. Cuando estaba en los campos nadie sufría, todo el mundo tenía, en que sea su comida, su arrocito, su guineíto. Ahora no, ahora nada, amor, ahora nada hay. Aunque el comercio local emplea a unos pocos, la mayoría de los limeños deben trabajar en San Pedro Sula. El desarrollo de la Lima sigue frenado por el estigma de la vulnerabilidad, tras los duros golpes históricos de los huracanes Fifi y Mitch y los destructivos Eta y Iota recientemente. 95 en adelante empezó a bajar la tela y empezaron a bajar muchas situaciones en el municipio de La Lima, en el cual se estancó un buen tiempo, más los huracanes que pasaron por acá, pues nos afectó mucho. Un pasado irrepetible según el historiador Jerónimo Bueso. La Lima no volverá a ser el gigante económico que impulsó la Tela Railroad Company. La cruda realidad es que hoy no hay fondos ni voluntad empresarial para invertir. Es bien sencillo, se retiró la United Fruit Company. Y se retiró la producción de bananos y todo eso. Entonces es lógico que en vez de haber 200 campeños trabajando, bajó a 20. Entonces no puede ser lo mismo.
La máxima autoridad del municipio, alcalde Santiago Motiño, no se amilana ante la adversidad que vive su pueblo. Destaca los esfuerzos para pagar deudas, invertir en infraestructura y sobre todo el deseo de trabajar por su gente. En el eje principal que conduce a San Pedro Sula y el Progreso van a haber plazas comerciales, que eso viene a fomentar más. Que todas las construcciones se están haciendo con mano de obra limeña, y los que van a trabajar ahí también es una de las condiciones esas que le pusimos nosotros a estos empresarios. En este municipio, conocido como la ciudad del Oro Verde, todavía no se resisten a no tener una represa tanto en el río Chamelecón como en el río Ulúa, mismos que han sido principal factor para la generación de inversiones en esta zona. Orlín Martínez, Telenoticias. Atentos, porque este es un problema que concierne al Distrito Central, a Tegucigalpa específicamente, Tegucigalpa y Comayagüela, el agua. Si seguimos desperdiciando este líquido vital para la sobrevivencia humana, vamos a tener problemas. Tenemos mínima reserva de agua en los únicos reservorios que hay en la ciudad. Hoy la municipalidad ha enviado un mensaje radical, estricto y de advertencia para los capitalinos. Si no llueve de aquí a la primera o segunda quincena de agosto, nos las veremos a pelitos. Atentos. Y con el objetivo de fortalecer su labor dentro de la comunidad, el movimiento Cursillos de Cristiandad de la Iglesia Católica en Danlí está realizando un bazar solidario para recaudar fondos y cuyas ganancias serán destinadas a la compra de una sede propia que permita continuar con sus actividades de formación y también de servicio. Con el propósito de fortalecer la labor evangelizadora y contar con un espacio propio para sus actividades, la Iglesia Católica en Danlí organiza un bazar a beneficio del movimiento Cursillos de Cristiandad, movimiento que hace una gran labor en esta zona desde los años 80. En 1982 se empezaron a hacer los cursillos ya en Danlí, ya aquí con equipos de la parroquia, que en ese tiempo era parroquial. Ahora que somos diócesis, tal vez hay cursillos también diocesanos y cursillos parroquiales. Los organizadores informan que los fondos recaudados serán utilizados para el pago de una casa, que servirá como sede oficial del movimiento, además de respaldar las diferentes actividades religiosas y de formación espiritual que se desarrollan cada año. Primeramente, el objetivo del bazar es para recaudar fondos para comprar una casa, es decir, la casa ya la adquirimos, pero nos la dieron financiada y estamos pagando una cuota de 30.000 lempiras mensuales, en los cuales tenemos que hacer muchas actividades, movernos bastante para poder lograr el objetivo y tener esa cuota cada 15 de cada mes. Esta actividad será este sábado 11 y domingo 12 de julio en calles compartidas, costado oeste del Parque Centenario de la Ciudad de las Colinas, a contar de las 8 de la mañana, donde la población podrá encontrar artículos varios a buen precio. Edin Portillo, Telenoticias. Este es un tema que nos debe importar mucho a los que vivimos en la capital. Aunque no hayamos nacido aquí, pero hemos convertido esta ciudad en la ciudad primaria de nosotros. La capital enfrenta una carrera contra el tiempo. La falta de lluvias amenaza las principales fuentes de abastecimiento y las autoridades advierten que si el invierno no se consolida en las próximas semanas, Tegucigalpa podría entrar en una fase crítica de racionamiento de agua. La agonía de los principales embalses de la capital activa la cuenta regresiva contra más de 2 millones de ciudadanos que podrían experimentar la ausencia del vital líquido si las lluvias torrenciales no llegan antes del 23 de agosto. Riesgo el abastecimiento de 2 millones de personas que son las que habitan toda la zona urbana de Tegucigalpa
y necesitamos garantizar un suministro constante del líquido. Frente al peor escenario, las autoridades ya tienen químicos para potabilizar el último fondo de las represas. Agotado este recurso, la emergencia activará más pozos privados, el despliegue de 90 camiones cisternas y en la última instancia, la importación de agua desde otras comunidades. Nosotros como UMAPS tenemos un plan de contingencia que se está llevando a cabo con un presupuesto de alrededor de 80 millones de lempiras, que es lo que está ahorita en este momento. No podemos decir el próximo mes porque depende de las lluvias. El presidente de las juntas de agua transmitió el descontento de cientos de barrios y colonias que sufren la ausencia del vital líquido y señaló que las medidas anunciadas son más un discurso. Por lo menos, mi amigo, ahorita que está pasado este verano, hubieran sacado toda la sedimentación de la represa, ¿verdad? Para que cuando le vuelvan a llenar, ese volumen de agua sea cierto, sea verídico. Pero mira, ahí mira usted esa sedimentación, ni tan siquiera eso hacen. Los expertos recomiendan a las autoridades poner los ojos en los acuíferos que rodean el Distrito Central. O sea, la UMAPS no he visto yo que esté pensando en las fuentes del agua ahorita. Y las fuentes no están en Tegucigalpa, no están en cisternas, no están en embalses. Las fuentes están en la montaña Hierbabuena, en la cuenca de Sabacuante, en la cuenca, en la Tigra, que no solo es Tegucigalpa, sino que también se involucran Valle de Ángeles y Santa Lucía. Las autoridades revelaron que si las lluvias se retrasan hasta septiembre, el abastecimiento solo cubrirá este año. Elías Acosta, Telenoticias. La escasez de agua ya no solo preocupa por el consumo humano. El Cuerpo de Bomberos advierte que la reducción de las reservas también compromete su capacidad de respuesta ante incendios y otras emergencias, en un momento en que cada litro puede marcar la diferencia entre proteger el patrimonio o salvar una vida. La disminución del nivel de las principales represas de Tegucigalpa comienza a generar preocupación más allá del suministro de agua. El Cuerpo de Bomberos advierte que la escasez también podría afectar su capacidad de respuesta ante incendios estructurales de gran magnitud. Estamos en una alerta permanente y rogando a Dios de que no se dé una incidencia fuerte, ya de que el recurso o el vital líquido que puede servir para abastecer o para llevar el agua hacia ciertos barrios y colonias puede ser utilizado para el ataque de un incendio. Según la institución, la baja presión en los hidrantes y la reducción de sus reservas obligan a extremar las medidas preventivas en un contexto marcado por el cambio climático, el fenómeno de El Niño y una canícula que ha prolongado las condiciones secas. Los recursos con los que contamos, ya sean nuestras unidades, siempre están abastecidas 24/7, pero de ser un incendio de grandes proporciones es una situación a donde siempre vamos a depender de la UMAC, vamos a depender de instituciones amigas para que nos puedan apoyar. Los bomberos exhortan a la población a utilizar el agua de manera responsable, revisar instalaciones eléctricas, evitar descuidos con fuentes de calor y fortalecer la prevención. Mientras tanto, mantienen coordinación con Copeco, con la alcaldía y los demás cuerpos de socorro para responder a cualquier emergencia. Todos aquellos organismos de atención a emergencia, entonces también se preparan con diferentes protocolos que permitan asegurar que en caso de una emergencia puedan atender de manera oportuna. Es importante que la ciudadanía tome las medidas que está recomendando la Alcaldía Municipal del Distrito Central y los órganos de emergencia para hacer el mejor uso posible del agua. El cambio climático y la consecuente escasez de agua transforma las emergencias por incendios en eventos más complejos y peligrosos, obligando a los cuerpos de bomberos de todo el mundo a transformar sus estrategias para combatirlos. Vicente Turcios, Telenoticias. Recuperar los espacios públicos y mejorar la movilidad es el objetivo de un nuevo operativo municipal en Comayagüela. La alcaldía advierte que los desalojos y controles se mantendrán de forma permanente para garantizar el libre tránsito y poner orden en los puntos más congestionados de la ciudad.
Las autoridades municipales efectuaron operativos de liberación vial en la 6ª y 7ª avenida de Comayagüela, en cumplimiento del plan de ordenamiento que busca recuperar espacios públicos en el Distrito Central. Nosotros tenemos una programación, un orden cronológico. Hoy estamos acá en esta avenida, posteriormente los pasamos a la 4ª, 5ª avenida, ya estamos limpiando lo que es la colonia Kennedy, también tenemos en varios sectores de las colonias, al igual que las avenidas de Comayagüela. Estas acciones se han efectuado en diversos puntos de la capital y se planifica extender a toda la ciudad, pues en barrios y colonias las calles son utilizadas como estacionamientos que impiden la circulación. Dentro de todo yo lo veo correcto porque yo lo veo aquí. Hay carros que inclusive se parquean cuando son grandes, se parquean a la mitad del área peatonal, no le dan paso a uno. Y hay carro a un lado, carro al otro, no hay pasada. Para mantener el orden y la liberación vial se instalarán agentes municipales en los puntos críticos de Tegucigalpa, medida que es aceptada por comerciantes, quienes denuncian que personas particulares se apropian de las vías públicas. Necesitan tener negocios para que puedan entender lo que nosotros estamos viviendo aquí, que no se puede, la gente con los carros, el parqueadero, mire, usted puede mirar cómo está todo esto aquí. Los ciudadanos pueden denunciar a la línea 100 los estacionamientos abusivos y el acaparamiento de las vías públicas que obstruyen el paso peatonal y la circulación vehicular. Las autoridades pretenden llevar a todo Tegucigalpa el plan de ordenamiento vehicular. Elías Acosta, de las noticias. Mira, si mañana Marruecos elimina a Francia, olvídate, noticia mundial. Sí. Jueves, ¿y el viernes cuál es el partido? El viernes España-Bélgica. ¿Qué partido? ¿A qué hora? A la 1 de la tarde, mañana. ¿Y, sí. ¿Y el sábado? El sábado 11 a las 3 de la tarde, Noruega-Inglaterra. ¿Y hay otro partido? ¿El domingo? Hay otro, bueno, la verdad es que aquí no me sale la fecha, pero bueno, Suiza, sí. El mismo sábado juega Argentina, ¿contra quién? Contra Suiza, Argentina, el mismo sábado. Bueno, descansamos hoy, pero mañana nos volvemos a sintonizar en todas las plataformas digitales, en Televicentro, en Emisoras Unidas y en tunota.com y todas las plataformas con el Mundial de Fútbol. Modo mundialista. A continuación. ¿Marruecos o Francia mañana? Francia. ¿Y por qué? Porque no conozco nada acerca de Marruecos y ya que nuestra selección no fue, yo voy cambiando consecutivamente de selección. Así que espero que Francia o Noruega gane. Pero te voy a decir que Marruecos tiene un rey que ha invertido 56 millones de dólares en crear un centro deportivo para que sus futbolistas se vuelvan los mejores del mundo. 56 millones de dólares. Eso ha invertido ese rey de Marruecos. ¿Y ha valido la pena? Oíme, ¿Por dónde están ahora? Los resultados lo están demostrando. A ver cuándo aquí priorizamos la inversión también en todos los deportes. El béisbol, el baloncesto, que tanto se han caído en Honduras. Así es. Llegamos al final del noticiero. Gracias por su fiel sintonía. A continuación, a 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Aprovecha nuestra promoción de un 2x1 en toda nuestra línea de aros oftálmicos SL. Banades investigará a funcionarios y clientes morosos para deducir responsabilidades por créditos irregulares. Cancillería confirma que el Estado prepara su defensa ante la CID por el uso del juicio político. Destituyen a Nelson Licona del CNA y asume Carlos Gunter Laínez, ex coordinador de Crédito Solidario en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Los apagones dejan pérdidas de 100 millones de lempiras mensuales según estimaciones del sector privado. Más de 20,000 niñas y adolescentes resultan embarazadas cada año en Honduras según UNICEF.